Decision 4. Red Days. Es el nuevo juego de la serie de videojuegos Flash de zombies post-apocalíptica, Decision, desarrollada y creada por el equipo programador de juegos independientes, de Flash Anvil. Así es, después de un largo tiempo de espera, para los jugadores de esta serie de juegos de zombies encontrada en páginas web, tales como Diocho o Macrojuegos, por fin será lanzado la continuación de Decision 3, anterior y último juego de Decision lanzado para ese entonces. La serie ya contaría con 5 juegos, siendo el Decision 4 Red Days el quinto juego de la serie, y el primer juego de estos en ser 3D, al igual que ser el primero de estos en ser mundo abierto, y no funcionar con la tan famosa y nostálgica aplicación informática, Flash Player, dejando este de ser un juego que funcionaba con esta tecnología, para pasar a estar desarrollado con la tecnología del motor gráfico, Unity. Este nos sorprendió con un gran salto evolutivo en varios aspectos. La evolución gráfica de esta nueva entrega es bastante grande, contando con gráficos detallados y una jugabilidad muy impresionante, así como un gameplay bastante decente, en donde podemos apreciar el juego en toda su gloria. El gameplay que se puede apreciar de fondo es la versión beta del mismo. En efecto, todavía el juego está en desarrollo, lamentablemente tampoco podremos probar esta versión beta del mismo, solo nos queda esperar que el producto final se termine con calma y correctamente para disfrutarlo, ya que tampoco queremos un videojuego acucioso, roto y lleno de bugs, ya que como dijo Shigeru Miyamoto, un juego retrasado eventualmente es bueno, pero un juego apresurado es para siempre malo. Hola, amante de los juegos de zombies. Bienvenido a este video, en donde abordaremos y analizaremos distintos temas sobre Decision 4 Red Days, un nuevo juego de zombies que promete mucho, y se ve que puede ofrecernos unas buenas horas de diversión, teniendo como referencia a este mismo, para hablar de varios aspectos, como plataformas para las cuales será lanzado, tipos de zombies, variedad de armas, entre otros. Así que sin nada más que agregar comenzamos. Los zombies en Decision 4 Red Days, si nos fijamos bien, son los mismos zombies que hay en anteriores entregas de Decision, pero mejorados, y con un diseño más agradable y realista. El juego tendrá los mismos zombies que en juegos anteriores, contando con los zombies civiles, zombies con armas de fuego, zombies con armas blancas y cuerpo a cuerpo, así como también contará con perros zombies, hombres lobos zombies, zombies orcos o mejor conocidos como zombies mutantes, y los gigantescos zombies troll mutantes, los cuales sobresalen de los demás por su resistencia física y fuerza. En el último juego de Decision habían 20 tipos diferentes de zombies, esperemos que todos estos estén implementados en Decision 4 y estén completos. Los zombies los encontraremos en zonas contaminadas con una peculiar y llamativa niebla roja, que irá bajando la salud del individuo de poco a poco si se acerca demasiado, lo cual resulta mortal para el jugador y su equipo. Si permanecen mucho tiempo en ella, también encontraremos zombies muy rápidos, los cuales no tenían esta característica en anteriores Decision. Estos son muy agresivos, y tendremos que ir limpiando y capturando zonas de todos estos zombies, para así ir reestructurando y fortificando nuevos campamentos, y así tomar territorio y tener una posición estable. El origen de los zombies en Decision 4 fue causado por un tipo de infección muy fuerte, la cual provocó que las personas se fueran convirtiendo en los zombies que conocemos, y también causó que algunas personas se transformaran en enormes monstruos verdes, debido a una mutación, como lo son los zombies mutantes. Esta mutación aparecía mayormente en personas con predisposición a la actividad física intensa y atletismo extremo, o en general, individuos con cuerpos más grandes.
El mayor número de mutaciones empezó a manifestarse en los policías, bomberos, trabajadores de rescate, soldados y atletas. A veces los mutantes se crean a través de la acumulación de bacterias en el cuerpo de un zombie o un humano increíblemente resistente, ya que el sistema inmunológico debilitado de estas personas permitió que las bacterias prosperaran en sus cuerpos, lo que resultó en características físicas más fuertes y un comportamiento territorial hiperactivo, convirtiéndose así en grandes enemigos de la humanidad. Así que tendremos que defender nuestro refugio día y noche de este grupo de zombies que intentaran invadir nuestro campamento, asaltándolo en oleadas, así que estar preparados y mejorar nuestro campamento y defensa de nuestro equipo es la mejor opción. El equipo de Flag Anvil ha hecho un gran trabajo con el desarrollo de las armas, ya que como en los anteriores juegos de Decision, el juego tendrá una gran variedad de armas, tanto como armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo. Hace un tiempo los chicos de Flag Anvil comentaron que en Decision 4 hay alrededor de 30 tipos diferentes de armas implementadas en el juego, y planean agregar algunas más. Estas armas las podremos ir mejorando en el transcurso de la partida. También Flag Anvil comentó que están haciendo un máximo esfuerzo para hacer que el sistema de batallas del juego sea lo más interesante posible. Por ahora este se ve bastante bien. En los gameplays también se ve la implementación de mecánicas de combate de anteriores juegos, como la de una barra de ataque, que estaba implementada en Decision medieval, la cual se basa en recargar nuestro ataque por medio de una barra, en la que mientras más la recarguemos, más grande será el daño que le hagamos a los enemigos. También en el juego se implementaron armas pesadas, como las miniguns, bazucas, lanzallamas entre otras. Y la lista de la variedad de armas sigue, ya que al parecer Decision 4 será el juego con más armas de toda la serie, algo muy emocionante y satisfactorio para los jugadores que amamos la variedad de armas en juegos de zombies, lo cual se agradece mucho a Flag Anvil. En la variedad de armas cuerpo a cuerpo podemos encontrarnos con cuchillos, hachas, machetes, bates de béisbol entre otras armas cuerpo a cuerpo que se muestran en pantalla. Cada una de estas, con el daño que provoca a los enemigos, y el peso que abarca en el inventario, para que ya nos vayamos haciendo una idea de cuáles son las más potentes y pesadas. También está la variedad de armas de fuego, que es mucho más extensa que la variedad de armas cuerpo a cuerpo. En este video solo se muestran algunas de las armas de fuego, que estarán presentes en Decision 4, también contará con fusiles de asalto, y fusiles francotirador, entre otras armas de fuego muy buenas que se pueden apreciar en pantalla. Todo un espectáculo de armas que nos esperan en esta nueva entrega de Decision, por lo cual, asegurémonos de que nuestros cargadores de munición siempre estén llenos. Los campamentos son aquellos refugios que podremos ir expandiendo y construyendo defensas contra los zombies que intentaran invadirnos en oleadas. En Decision 4 podremos ir mejorando las defensas, como las torretas ametralladoras, que ayudarán mucho para defendernos de los zombies. Estas las podremos emplear nosotros, y también las podrán emplear los colonos o miembros de nuestro equipo a voluntad propia. Al ir mejorando poco a poco las torretas, pasan de ser nidos de ametralladora o machine gun nest a ser torres de defensa con variedad de artillerías pesadas, esto dependiendo de cuántos niveles de construcción le dediquemos a las torretas. También nuestro campamento necesitará de un pequeño dispositivo llamado repeller, con el cual nuestro campamento estará libre de la infección y de los infectados. Este actúa como un emisor de ondas ionizantes, con un efecto seguro sobre el tejido biológico, ya que este actúa como un repelente ante la tóxica niebla roja que podemos ver en el juego. El repeller tiene como función limpiar el aire y suprimir la actividad bacteriana, lo que le permite crear un ambiente favorable para la humanidad. También podremos ir incrementando el poder del repeller para que tenga un mayor efecto y alcance sobre las zonas infectadas, y lo podremos encontrar en distintos campamentos, y son muy fundamentales para conquistar territorio y expandir nuestro área, ya que una de las formas para poder capturar zonas es activar el repeller que se encuentran en estas. También, el límite de la energía
energía de emisión, y el poder de los efectos positivos en el jugador y su equipo, dependen del nivel de construcción del edificio en que se encuentre el repeller. Tendremos que ir conquistando campamentos, e ir activando los repellers, que se encuentran en estos, así los tendremos libres de la infección, e ir rescatando sobrevivientes que estarán en ciertas zonas del mapa, y unir sus esfuerzos, para devolver los territorios perdidos a la humanidad. Llegamos a la parte del video, en donde hablaremos sobre algunas de las cosas que tendrá, y que no tendrá Decision 4, empecemos hablando que en el juego, podremos tener un equipo de hasta 5 personas, y podremos darles armas, ropa, objetos, o las protecciones que queramos desde nuestro inventario. La ropa y objetos pueden ser ya sea sombreros, bandanas, cascos, lentes, entre otros, estos también los podrá llevar nuestro personaje, también podremos tener mochilas, todos estos los podremos obtener o comprar, mediante el dinero que habrá en el juego, el cual lo podremos conseguir aniquilando zombies, o también, lo conseguiremos en cajeros automáticos, los cuales tendremos que saquear para obtener el dinero que se encuentran en estos, y también, una cosa que se estarán preguntando, es que si se podrá personalizar nuestro personaje, en Decision 4, estoy hablando de personalizaciones, como configuraciones para el aspecto, y las características faciales. La respuesta es no, ya que en el juego puedes cambiar tus personajes, y el juego no tendrá un personaje principal fijo, por lo que los jugadores podrán jugar con el sobreviviente que quieran, y también al comienzo del juego, podrás elegir un género, uno de los estilos, nombre y especialidad ya hechos en tu personaje, igualmente podremos dialogar con los colonos, y sobrevivientes del juego, y estos nos dirán en qué especialidad son buenos, y serán fundamentales, ya que los necesitaremos para tareas, que tienen que ver con esa especialidad, para eso, tendremos que reclutarlos, y llevarlos a nuestro campamento. Otra de las cosas implementadas en Decision 4, es que nos veremos afectados por el parámetro del sueño, y también por el hambre. El sueño es muy importante en el juego, y la comida también es importante, y el jugador necesitará comida, la comida restaura la resistencia, y todos los colonos del juego la consumen a diario. La falta de comida tiene un efecto negativo sobre la calidad del sueño y la recuperación de parámetros básicos del juego. También en el juego habrán botiquines médicos, para cuando nosotros y los colonos sean heridos por los zombies, o por las explosiones, que pueden ocasionar los barriles que estarán en el juego. Al parecer, el equipo de Fly and Will descartó la idea de que la barra de salud del juego, se regenerara por sí sola, cosa que estaba implementada en anteriores Decision, lo cual le da un toque más de realismo. También en el juego podremos saquear a los zombies ya abatidos. Asimismo, otra de las cosas que están agregadas en Decision 4, y que también estaban en los anteriores juegos, son las tareas, en donde tendremos que ir completando objetivos, tales como, capturar ubicaciones en el mapa, conseguir materiales de construcción, proteger nuestro campamento del asalto de los zombies, entre otras variedades de tareas que podemos ver en el juego. Estas nos serán concedidas por los colonos, y otras tareas el propio juego nos las irá recomendando. Algunas de estas tareas son opcionales, por lo cual, nosotros decidimos si hacerlas o no. Otra cosa es que para poder ver bien en la oscuridad de la noche, necesitaremos de una linterna que estará implementada en las armas. De igual modo, algo más que se podrían estar preguntando, es que si Decision 4, ¿tendrá online? Bueno, sobre este tema, por ahora la respuesta es no, pues hace un tiempo, el equipo de Fly and Will, tuvo una prueba de cooperativo en el juego, pero decidieron abandonarla, porque creaba grandes dificultades en la implementación, pero quizá en un futuro, añadan el cooperativo en el juego, aunque sería una idea genial jugar con amigos. Esa decisión ya queda de parte de los chicos de Fly and Will. Llegamos al último tema del video, en donde hablaremos de las plataformas para las cuales será lanzado Decision 4. Déjenme decirles que el juego, por ahora solo será lanzado para PC, y estará disponible en Steam, pero si el juego tiene éxito, y si se dan las condiciones necesarias, probablemente habrá una portabilidad para otras plataformas como las consolas. Fly and Will tendrá este aspecto en cuenta, a la hora de crear los controles y la interfaz, y también, el juego no será gratis, como anteriores juegos de Fly and Will.
Anvil, como One Troll Army, que también fue lanzado en Steam, pero con la diferencia de que este era gratis, y es justo que Decision 4 esta vez no lo sea, ya que Fly Anvil nos ha traído juegos muy buenos, y hechos con mucho esfuerzo, y lo mejor es que eran gratuitos, es justo que ahora nosotros les demos nuestro apoyo, pagando un precio por Decision 4, en este momento habrán tres cosas que se estarán preguntando, la primera, es ¿cuál será el precio del juego? Bueno, por ahora el precio del juego se desconoce, ya que Fly Anvil todavía no ha puesto un precio estimado al juego, los chicos dijeron que necesitan fondos para seguir con el desarrollo del juego, ya que últimamente han tenido problemas financieros. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los requisitos del juego para PC? Al igual que la anterior pregunta, el equipo de Fly Anvil no ha publicado los requisitos de Decision 4, pero lo más probable es que lo principal sea la compatibilidad con DirectX 11 que tenga el PC a la hora de ejecutar el juego, y la tercera pregunta es, ¿en qué idiomas vendrá Decision 4? Bueno, por ahora el juego viene en dos idiomas, ruso e inglés, pero el equipo de Fly Anvil dijo que les encantaría añadir otros idiomas, como el español o el turco, pero solo si tienen las condiciones y oportunidades adecuadas esto será posible. Quizá con el tiempo, Fly Anvil vaya dándonos más información sobre los datos ya mencionados, pero esto es todo lo que se sabe por el momento. Los chicos de Fly Anvil han trabajado muy duro en el desarrollo de un videojuego que sea de alta calidad y divertido según sus testimonios. El juego comenzó a crearse a mediados del 2016, en sus principios todo el juego estaba desarrollándose por dos hermanos, y en 2020, algunos buenos chicos se unieron voluntariamente a ellos, y ahora escriben todo el texto, las historias y los diálogos. Inicialmente el equipo de desarrollo no pensó que el juego fuera tan grande, por lo que el desarrollo lleva tanto tiempo. Personalmente, Decision 4 es uno de los juegos que llevo esperando durante mucho tiempo, y es una de las series de videojuegos Flash que marcó mi infancia y que llevo jugando desde el 2012, me encantaría saber si también marcó la infancia de ustedes. Recuerden que la información de este video no es 100% exacta, debido a que Decision 4 se encuentra todavía en fase de desarrollo, y Fly Anvil puede hacer cambio de planes a último momento, y puede eliminar o cambiar algunas de las cosas descritas en este video. De igual forma los invito a que jueguen los anteriores juegos de la serie Decision mientras esperan el Decision 4, abajo en la descripción, les dejaré una guía de cómo jugar los juegos Flash de Decision y otros juegos Flash, aún en pleno 2021, muchas gracias querida audiencia por ver este video, si les gustó me pueden ayudar dando like y suscribiéndose a mi canal, si tienen alguna pregunta sobre los temas abordados en este video, no duden en dejármela en los comentarios. Se cree que Decision 4 puede estar disponible para finales de este año o a principios del 2022, solo nos queda esperar y estar atentos a las redes sociales de Fly Anvil para así estar al tanto de cualquier información del juego. Adiós gente, y nos veremos quizá en un próximo video, cuídense.